Hello, welcome back to our study in the Word. Bienvenidos en el estudio de su palabra. Today we want to share with you a message on overcoming our anxiety. Hoy queremos compartir un mensaje de cómo somos vencedores de nuestras ansiedades. God is in control of everything, Dios está en control de todo, even when things seem to be out of control. aun cuando las cosas parezcan estar fuera de control. I remember a number of years ago there was an earthquake in Virginia, Yo me recuerdo unos años atrás donde hubo un terremoto en Virginia. and it was frightening because in just a moment I realized that I could lose everything that I've worked so hard for. Y fue temeroso porque me di cuenta que en unos segundos yo podía haber perdido todo lo que yo he trabajado. And that event is nothing in comparison to the things we've been going through over the last 5 months. Y ese evento no tiene ninguna comparación con lo que tú y yo hemos estado pasando en los últimos 5 meses. There's so much that is out of control. Hay tantas cosas que están fuera de control. Who would have dreamed back in January ¿Quién soñaría que pensando hacia atrás en enero de este año, that the government would force us to stay at home que el gobierno nos esforzaría a quedarnos en nuestros hogares in order to protect us from a deadly virus? para podernos proteger de este virus mortal? And schools have closed, churches have Las closed, escuelas se han cerrado, las iglesias se han cerrado. and many of us have asked questions like, am I going to get this virus? Y algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿me voy a enfermar con este virus? Or my parents or my children? ¿O mis hijos o mis padres? None of us want to lose loved ones. Ninguno de nosotros queremos perder a nuestros seres queridos. What about the economy? ¿Qué de la economía? Savings are being depleted. Los ahorros se nos están acabando. And there's the fear of losing Y everything. tenemos el temor también de perder todo. And then in the middle of that, a man was killed unjustly, Y en el medio de todo esto, un hombre fue puesto a muerte injustamente. and America was filled with protest and chaos. Y vimos en los Estados Unidos, en América, con protestas y confusión. And over all of these months, Y sobre todo en estos últimos meses, we've been hit with news like a fire hose. hemos sido enfrentados con noticias, pero de una cantidad inmensa. Soon as we start to stand up, Bueno, comenzamos a levantar un poquito there's news that seems to knock us back y down. parece que hay noticias como que nos caemos de nuevo. It's just too much to take Es in. demasiado de mucho para nosotros poder asumirlo todo. I don't know about you, but I had to stop watching Yo nonstop no sé news. tú lo que tú has hecho, pero yo dejé hasta de ver las noticias. And the more that we sense a lack of control, Y cuando tú y yo tenemos ese sentido de que hemos perdido control en una the circunstancia, more our level of anxiety rises. nuestro aumento de ansiedad aumenta. And we wonder, is God up to something in all of this chaos and Y trouble? entonces nos preguntamos, ¿estará Dios tratando de hacer algo en el medio de toda esta confusión? I believe He is. Yo creo que Él lo está haciendo. And what we need in all of this is His peace. Y nosotros lo que necesitamos en el medio de todo esto es su paz. And I can't give you peace, Yo no te puedo dar paz, but I can point you to the one who can pero give you yo te peace. puedo dirigir hacia el que te puede dar paz. We have a God who is our provider Tenemos un Dios que es nuestro proveedor and our y protector, nuestro protector. and He cares for each one of Y us. Él se preocupa por cada uno de nosotros. And if what I said is true, Y si lo que yo digo es verdad, that God is in que control, Dios está en control, then how do we find His peace? entonces ¿cómo conseguimos su paz? We need to get into His Tenemos presence. que estar delante de su presencia. We need to ask Him what He's Le doing tenemos que preguntar qué está haciendo and how we can take part in it. y cómo nosotros podemos ser parte de esto. What should my faith and my obedience look like during this ¿Cómo se time? debe de ver mi fe y mi obediencia durante esta temporada? First of all, we need to understand that Satan is alive and well on planet Earth. Primeramente nos tenemos que dar cuenta que Satanás está vivo aquí en esta tierra. And his job is to distract us from Y su God trabajo es distraernos de Dios and what He's doing. y lo que Él está haciendo. And because the enemy wants us to focus more on our problems. Porque el enemigo quiere que nos enfoquemos más en nuestro problema. 1 Peter 5:8 says, "Be alert and sober of mind. Your enemy, the devil, prowls around like
a roaring lion, looking for someone to devour. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, lee de esta manera: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. And the key phrase in this verse is La frase principal en este verso es: like a lion. está rondando como si fuera un león, But he isn't a lion. pero él no es un león. Remember, Jesus Christ is our lion. Recordemos, Jesucristo es nuestro león, The lion of the tribe of el Judah. león de la tribu de Judá. And he's in control, Y él está en control, and he will not permit his children to be y destroyed by él the no enemy. permitir que sus hijos seamos destruidos por el enemigo. Right now, the problem for many of us is fear. Ahora mismo lo más probable, el problema con muchos de nosotros es este temor. Let's look at fear versus faith. Vamos a mirar lo que es verdaderamente el temor y lo que es la fe. Whatever you feed is going to grow. Lo que tú alimentas, eso es lo que va a crecer. For example, if you look on the web at all of the negative things that are said about the virus, Si tú miras en los medios informativos acerca de la información de este virus, and if you listen to people who say that it's never going to stop killing people, y si miras a la gente que están diciendo esto nunca va a dejar de matar gente, or if you listen to prophets that say this is the end of the o si estás world, mirando a profetas que están diciendo esto es el final del mundo, your fear is going to grow because you're feeding it. tu temor va a aumentar porque tú lo estás alimentando. Several years right before Christmas, I had a CAT scan. Unos años atrás, antes de la Navidad, yo tuve un estudio médico, un CAT scan. And a few days later, the doctor called me and said, please come to my office. Y unos días más tarde, el doctor me llamó y me dijo, por favor, ven a mi oficina. I want to discuss the results. Yo quiero discutir los resultados de este estudio contigo. Well, immediately I was fearful. Inmediatamente yo me estaba con mucho temor. I thought, if it was good news, she would tell me right over the phone. Si hubieran sido buenas noticias, ella me lo hubiera dicho en el teléfono. Then next I began to imagine all of the things that it could be. Y entonces lo próximo que hice fue que comencé a pensar acerca de todas las cosas que podían ser. Then I began to think that I was going to Y die. entonces comencé a pensar que yo iba a lo mejor morir con esto. And I even thought about my own funeral. Y yo hasta pensé de mi propio funeral. You see, that's what fear does to us. Ustedes ven, eso es lo que hace el temor a nosotros. But when my doctor explained Pero cuando mi médico me explicó that I had a benign spot on my liver, que yo tenía una mancha que era benigna en mi hígado, I got the best Christmas present ever. oh, yo recibí el mejor regalo de Navidad que me pudieran haber dado. And just think of all the time that I had spent in Vamos a fear pensar de todo el tiempo que yo malgasté en ese temor and worrying. y preocupándome. Let me ask you, have you ever had a really bad pain? Déjame preguntarte, ¿has tenido tú algún dolor horrible? And you go to Google and you type in your Y symptoms. te metes en los medios comunicativos en tu computadora, en Google, y pones todos los síntomas que tienes. And what you find, it sounds like brain Y cancer lo que tú encuentras es que, oh, yo creo que yo tengo cáncer del cerebro. or some other dreadful O a lo disease. mejor otra enfermedad horrible. Well, what happens? Entonces, ¿qué pasa? The more you read, Entre más lees, the bigger your fear grows tu temor va a aumentar. until you're overwhelmed with Hasta fear que estás tan persuadido con este temor, and you can't sleep no puedes dormir and you can't find comfort y anywhere. no puedes conseguir comodidad en ningún lado. Well, the alternative for us Pero la alternativa para nosotros is not to feed our fear, es que no alimentemos nuestros temores, but to feed our faith. pero que alimentemos nuestra fe. And that means spend more time in God's Y presence. eso quiere decir que compartamos más tiempo en la presencia de Dios. Read His Word, Leamos su palabra, especially the Psalms. especialmente los salmos. And then bring your concerns and your fears Y to traerle God. todas nuestras ansiedades y nuestros temores a Dios. Worship Him and thank Him Adóralo, alábalo, dale gracias. because He's in control. Porque Él está en control. 1 Peter 5:7 says, cast all your anxiety on Him
because he cares for you. Primera de Pedro dice que nosotros pongamos todas nuestras ansiedades en Él. Listen, we can be honest with God. Miren, tú y yo podemos ser honestos con Dios. We can bring him all of our worries. Podemos traerle todas nuestras preocupaciones. And he's not shocked. Y Él no está sorprendido. He's not upset with us No se va a because we're enojar con afraid. nosotros porque nosotros tenemos temores. He understands our Él weaknesses. comprende nuestras debilidades. And what he will do is take our fears Y lo que Él va a hacer es tomar nuestros temores. as we offer them to him. Mientras se los ofrecemos a Él. And the result will be Y el resultado va a ser that our faith will grow. que nuestra fe va a aumentar. And your faith will grow so big and so Tu strong fe va a aumentar de una manera tan grande, tan fuerte, that it will devour your fears. va entonces a derrotar este temor. Listen, I have a problem with being in control. Escúchame, yo tengo un problema si yo no estoy en control de mis circunstancias. And that's because I don't like the unknown. Y eso es porque a mí no me gustan las cosas que yo no sé lo que va a pasar de antemano. Any event that I go to, I always want to know if I'm going to be comfortable or not. Cualquier evento que yo voy, a mí me gusta saber como de antemano si voy a estar cómoda o no. But I certainly have no control over what's going on in my life right now. Pero verdaderamente yo no tengo control de lo que está pasando en mi vida ahora. But I know the God who is in control. Pero yo sé y conozco del Dios que está en control. And he can be trusted. Y Él puede ser confiado. He helps me day by day Él me ayuda día tras día. in growing in faith and trust in him. Creciendo en fe y confiando en Él. Listen, there isn't anything wrong with being educated and wise. No hay nada malo de que tú y yo seamos sabios y estemos educados About what's going on around de lo que us. está pasando a nuestro alrededor. But we need to stop and take a moment to look at the source of our fear. Pero tenemos que coger un momento para mirar qué es lo que está alimentando nuestros temores. What information are we taking ¿Qué in? información estamos absorbiendo? Are we spending more time in God's presence ¿Estamos compartiendo más tiempo en la presencia de Dios or more time in his o word? más en su palabra? Excuse me. Are we spending more time in God's presence ¿Estamos compartiendo más tiempo en su presencia or more time on Google and social o más media? tiempo en los medios sociales? So, are we spending more time praying ¿Estamos gastando más tiempo orando or are we spending more time talking to other people o about what estamos can happen? gastando más tiempo hablando con otra gente de lo que puede pasar? The Bible says that God feeds the birds of the air. En la Biblia nos enseña de que Dios aún alimenta a los pájaros en el aire. He clothes the grass of the field. Él cubre las gramas y en los pastos. And we're so much more important than all of Y that. tú y yo somos muchísimo más importantes que eso. So God says, don't worry. Así que Dios nos dice, no te preocupes. I'm going to take care Yo of te you. voy a cuidar. And he says in Matthew 6, chapter 6, verse 33, seek first my kingdom. Entonces en Mateo 6, en el verso 23, Él dice, buscad mi reino primero And my righteousness, y mi justicia, and all things will be given y to todas las you. demás cosas te serán añadidas a ti. So don't worry. Así que no nos preocupemos. Tomorrow has enough worry for Mañana itself. tiene sus propias preocupaciones solas. Listen, we serve the God who delivered Israel from Egypt. Escuchemos, servimos un Dios que liberó a Israel de Egipto. He parted the Red Sea for them. Abrió el mar rojo para ellos. This is the same God who delivered Israel from a giant Este es el mismo Dios que liberó a Israel de este gigante. with just a young man and a stone. Con un hombre joven y con unas piedras. Shut the mouths of lions. Cerró la boca de los leones. He healed the lame. Él sanó a los paralíticos. He opened the eyes of the blind. Abrió los ojos de los He ciegos. even raised the dead to life. Levantó los muertos de la muerte. And the greatest miracle of all, Y el milagro más grande de
todos, is that he saves a lost sinner like me. que es que salvó a una pecadora como yo. He's in control, Él and está en his control. control is perfect. Y su control es perfecto. He's always in control. Él siempre está en control. And we can always trust him with our Y fears. siempre podemos confiarle todos nuestros And in temores. closing, Y para terminar, here's a promise we can hold on to. aquí hay una promesa donde la podemos sujetar. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. I challenge you to spend the next few days Yo te exhorto a que compartas los próximos días in giving your fears to God, dándole todos tus temores a Dios, because He will take them, porque Él los va a tomar and what He will give you y lo que te va a dar a ti is assurance, confidence, and peace, te va a dar seguridad, confidencia y paz, because He's in control. porque Él está en control. Until our next time together, Hasta nuestra próxima vez juntos. God bless you richly. Dios te bendiga abundantemente. Amen. Amén.